gestión de recurso humano. Esta gestión tiene como objetivo asegurar que las capacidades del personal involucrado en el proyecto se utilicen de una manera eficiente. Para tener en cuenta entonces o para abordar el recurso humano se debe tener en cuenta principalmente cuáles son las partes interesadas de nuestro proyecto, tomando como partes interesadas a un administrador o un gerente de proyecto, a nuestros clientes, a los miembros del equipo de trabajo del proyecto, a los inversores del proyecto. Los inversores son las personas encargadas de buscar el presupuesto o la financiación de dicho proyecto. Tener en cuenta la comunidad, el gobierno, entre otras partes interesadas. Entonces, en esta gestión de recursos humanos, básicamente podemos dividirla en 4 apartados. Eh, la etapa número 1 de la gestión de recursos humanos es la planificación de recursos humanos. En la etapa número 1 se identifican, se documentan y se asignan los roles y responsabilidades del proyecto y las relaciones entre sí. Hay que tener en cuenta entonces que rol, el rol se refiere a quién hace qué actividad y responsabilidad se refiere a quién toma tal decisión. Es decir, rol va relacionado con realizar actividad y responsabilidad con la toma de decisiones. Entonces, para esta primera etapa se puede dar cumplimiento o se puede gestionar eh, generando un organigrama, también una matriz de responsabilidades y matrices orientadas a texto. Entonces el organigrama sabemos que es una estructura orgánica que muestra la escala jerárquica de, de todas las partes que la conforman. La matriz de responsabilidades es una matriz donde viene plasmada las diferentes etapas o las diferentes actividades de nuestro proyecto. Entre esas actividades se le va a asignar un responsable directamente de las personas involucradas en el proyecto. Entonces esta matriz a la larga sale estructurada con tareas versus equipo de trabajo. Entonces a cada tarea se le asigna su responsable. Y también tenemos las matrices orientadas a texto, que son básicamente una estructura de texto que nos indican los perfiles detallados de cada puesto de trabajo. También nos indica entonces qué rol o qué responsabilidades tiene cada puesto de trabajo. Y nos da información general y en ciertos casos específica del perfil como tal de la persona que va a efectuar dicha labor. En el paso número 2 o en la etapa número 2 de la gestión de recursos está la adquisición del equipo de proyecto. Entonces la persona encargada o el gerente de proyecto debe de salir a buscar básicamente el recurso humano, las personas que requiere según los perfiles establecidos en las matrices orientadas a texto que hablábamos en la etapa 1. Así básicamente salir y buscar utilizando las diferentes herramientas como las bolsas de trabajo, las universidades, y buscar el equipo de trabajo como tal. Se debe tener en cuenta que hay dos escenarios: de que el encargado o el gerente de proyecto o administrador de proyecto tenga una preasignación, que es que cuando va a arrancar el proyecto ya tiene contratada a la gente, o ya adquisiciones o negociaciones, que tan pronto inicie el proyecto empieza a negociar y adquirir eh, eh, a las personas encargadas de generar las labores. En el paso número 3 o en la etapa número 3 tenemos el desarrollo del equipo de proyecto. Se debe encargar
el administrador del proyecto de capacitar y de generar herramientas para el desarrollo individual del equipo individual y del equipo de trabajo, es decir, el desarrollo individual y colectivo de nuestro equipo de trabajo. Entonces se deben una de las herramientas son las capacitaciones, en las cuales se pueden tomar temas como las reglas de trabajo o temas puntuales del proyecto. Lo que se tiene es que estas capacitaciones, lo más usual es que sean capacitaciones periódicas, con el fin de ir dándole un seguimiento al conocimiento de las partes del proyecto y ir afianzando los temas que no se tienen claro o que se requieren reforzar. En la etapa número 4 tenemos la gestión del equipo de proyecto. Entonces el líder de proyecto en esta realiza el seguimiento sobre la evolución del equipo de trabajo, de cómo va cumpliendo los objetivos trazados o en qué etapa van, hacia cómo va su proceso hacia el objetivo principal, que es lograr el alcance. Y la persona encargada o el gerente de proyecto debe comunicarle todos esos avances o todos esos datos que se encuentran mediante estos análisis. Se los debe de comunicar directamente a todas las partes del proyecto, ya sea por distintos medios de comunicación. Se debe de motivar y retroalimentar el conocimiento de los trabajadores y motivarlos con los resultados, basados en los resultados, realizar una motivación con el fin de lograr mejores resultados. Gestión de comunicaciones. Esta gestión incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto genere, recolecte, distribuya, almacene y disponga de información en tiempo y forma. En esta gestión hay que tener en cuenta que en las comunicaciones en general hay dos actores, que es el emisor y el receptor. En medio del emisor y el receptor está el mensaje que se quiere enviar. Entonces esa es la columna vertebral de las comunicaciones en general y las comunicaciones dentro de la organización como tal. Hay que tener en cuenta también que para saber qué se va a comunicar y para saber cómo se va a comunicar, se debe tener en cuenta o se debe tener claro cuáles son las partes interesadas del proyecto, cuáles son las partes interesadas y cuál es el interés de cada una de esas partes, porque dependiendo del interés de cada una de esas partes va a ser el contenido de la información, el método y distintos apartes que vamos a mencionar más adelante. Entonces esta gestión de la comunicación la vamos a dividir en 4 etapas, básicamente 4 etapas. La etapa primera o la principal es la planificación de las comunicaciones. En esta planificación se definen a quién, cuándo y cómo se va a comunicar, es decir, el destinatario, cuándo o el momento en el que se va a comunicar y cómo o por qué medio se va a comunicar. Para este punto o esta primera parte se puede tener en cuenta o se debe tener en cuenta un plan de comunicación o otras diferentes matrices de comunicación que se manejan de manera diferente para cada proyecto o se puede estructurar de una manera diferente. Pero básicamente este plan de comunicación y esta matriz de comunicación va a tener una estructura
básica que tiene como primer ítems la estructura del archivo. La estructura del archivo es definir una metodología o definir la metodología que se utilizará para recolectar y almacenar los distintos tipos de información que se van a dar a conocer mediante el comunicado. La segunda estancia o el segundo ítem de este plan o matriz es la estructura de distribución. Entonces aquí se debe definir a quién se va a entregar la información como tal y qué metodología se va a utilizar para su distribución, es decir, mediante qué metodología se va a distribuir el mensaje como tal. Por ejemplo, se define a quién se va a informar. Se va a informar entonces a la persona o al responsable de X proceso. ¿Qué se va a informar y cuál va a ser la metodología? Entonces la metodología va a ser mediante la intranet por medio de correo electrónico. Entonces hay que definir ese tipo de metodologías en cada uno de los mensajes que se va a enviar en el transcurso del proyecto. En la tercera instancia tenemos la descripción de la información. Entonces en esta descripción tenemos formatos, contenidos a nivel de detalle, definición y conversaciones que se utilizan. Vamos a tener entonces los documentos y el contenido que se va a dar a conocer mediante el comunicado. Los diferentes contenidos. Sabemos que uno de los contenidos iniciales que vamos a hablar más adelante de él es el informe final, que es donde se entrega los balances finales de cada uno de los procesos o el balance final del proyecto como tal, si así se requiere. Entonces en la cuarta estancia tenemos, en la cuarta estancia de este plano matriz, tenemos la agenda de producción. Entonces indica cuándo se producirá y entregará cada tipo de información. Entonces aquí nos indica cuándo se va a generar la información en caso de informes, en caso de evidencias. Acá nos dicen la fecha como tal. Y cuándo se va a entregar, es decir, la fecha en que el emisor va a enviar el mensaje al receptor. También se debe dejar muy claro. En la quinta estancia tenemos los métodos de acceso a la información. Entonces se explica cómo se puede acceder a la información, es decir, por qué medio se va a entregar la información. Un ejemplo típico es la información de horarios o de días que no cuenten los trabajadores o los participantes del proyecto con labores. Se da esta información vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía carta. Definir todos estos canales, que van a extenderse entre el receptor y entre el emisor y el receptor. Y tenemos como sexta estancia la actualización del plan de comunicaciones. Entonces el plan se actualiza mediante avanza el proyecto. Se van identificando cuáles son las falencias o cuál es la información que nos entrega, cuáles son las oportunidades de mejora de este procedimiento, con el fin de aplicarle una acción correctiva y mejorar el desempeño de las comunicaciones en medio del proyecto como tal. Hay que tener en cuenta que ese es el primer paso, que es el paso de la planeación. Tenemos el segundo paso para la gestión de las comunicaciones, que es la distribución de la información. Entonces
tiene como objeto lograr que la información necesaria esté disponible para los interesados en tiempo y forma. Es claro. La tercera instancia es la información de los resultados. Se debe mantener a las partes interesadas constantemente informadas de los resultados y de los procesos que se están efectuando. Se puede hacer por distintos métodos, hay diferentes técnicas para poder informar dichos resultados. Pueden ser capacitaciones programadas, pueden ser por medio de los canales que establecimos en la planeación. Por este lado, así sería. Entonces, para terminar, sería la estancia número 4, que es la gestión de los interesados. Sabemos que hay que estudiar de manera eficiente quiénes son nuestras partes interesadas, debido a que cada parte tiene un interés, como les mencioné anteriormente, y debido a cada interés se le debe comunicar una información, o va a esperar o va a esperar una información específica. Entonces se debe tener claro quiénes son los interesados, y en base a esto gestionar dicha información. Gestión del riesgo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, hablamos directamente de incertidumbre. Sabemos que el riesgo es una incertidumbre en el tiempo. Este, Esta incertidumbre puede ser negativa o positiva, o este riesgo puede ser negativo o positivo, es decir, que puede tener consecuencias que ayuden o que perjudiquen el desarrollo del proyecto como tal. Hay que tener en cuenta que el riesgo es la probabilidad de que suceda un evento en el proyecto como tal. Y hay que tener en cuenta que hay diferentes niveles de impacto, hay diferentes niveles de impacto que acarrean los distintos riesgos. Es decir, que un riesgo puede impactar de una manera eh, con, cierto, con cierta magnitud de impacto al proyecto, y otros con menos magnitud de impacto. Hay que tener eso claro, debido a que para determinar la importancia del riesgo en el proyecto hay que operar la probabilidad de que suceda con el impacto ponderado que tendría en el proyecto como tal. Eh, en, este, en esta gestión de riesgo vamos a clasificar en 5 pasos, en 4 pasos, en 5 pasos, el procedimiento como tal para abordar esta gestión de riesgo en un proyecto. Entonces, el primer paso o la primera etapa es la identificación de riesgos. En esta instancia se deben identificar y definir las incertidumbres que se tienen en el proyecto. Eh, por medio de diferentes herramientas se identifican esas incertidumbres. Basta aclarar que para el cumplimiento de dichas etapas se debe generar o de realizar una matriz eh, de riesgos y oportunidades, o adopta diferentes nombres dependiendo del proyecto o del gestor del proyecto como tal. Entonces hay varias herramientas para definir las incertidumbres o los riesgos en las organizaciones. Una de las herramientas es la lluvia de ideas, en la que participa todo el equipo que trabaja en el proyecto. Es de vital importancia involucrar a las personas que realizan las tareas en dicho proyecto. Otra herramienta, otra técnica sería consultar con expertos, consultar con gente que realmente conozca a fondo de los temas.
hacer estas metodologías también como la espina de pescado o como la DOFA, que lo que busca es definir o establecer las oportunidades, las amenazas, las debilidades y las fortalezas de nuestro proyecto, dando información de vital importancia para el desarrollo de una buena planeación. En la etapa número 2 tenemos priorizar los riesgos. Entonces, priorizar los riesgos es según unos valores ponderados que le vamos a dar a los riesgos identificados, eh, identificar cuáles son los riesgos eh, más relevantes para nuestros proyectos, y cuáles no son tan relevantes o no son relevantes en sí para poder tomar control eh, de dichos riesgos. Entonces, para priorizar los riesgos se debe de tener claro la probabilidad en un porcentaje, probabilidad de ocurrencia de este evento, multiplicado por el impacto. El impacto es ese valor ponderado que le damos, asumiendo que ocurre dicho riesgo, eh, y tiene cierta relevancia en el transcurso del proyecto. Esa relevancia le vamos a dar un valor ponderado, el cual vamos a multiplicar por la probabilidad y nos va a dar la importancia del riesgo. Entonces, ¿qué tan importante es? Ahí también lo podemos ponderar si es alto, bajo, medio, bajo, medio o alto, o ponderar con diferentes metodologías. No es relevantes las metodologías. Luego, en el tercer paso o en la tercera etapa tenemos cuantificar. Eh, en la cuantificación se estiman los costos de las contingencias, es decir, que se estima eh, qué costos llevaría o qué costos se asumirían en caso de que este riesgo se lleve a cabo, este riesgo ocurra como tal. Eh, Estimando eso, vamos a tener un control eh, de gastos o de imprevistos, porque vamos a estimar que nos vamos a gastar en estos riesgos que no son seguros, pero tienen cierta probabilidad de importancia que ya identificamos en, en el paso 2, y realizamos un presupuesto de contingencia con el fin eh, de mitigar estos riesgos como tal. Sabemos que los riesgos son negativos y positivos. En los diferentes proyectos, o en muchos proyectos se toman solamente los negativos, pero los positivos también tienen su relevancia. En la cuarta etapa tenemos la estrategia de control. La estrategia de control es qué vamos a hacer directamente con este riesgo identificado. Hay diferentes métodos de actuar. Uno de los métodos es evitar el riesgo. El otro es transferirle el riesgo, es decir, que lo trate un tercero. El otro es mitigar el riesgo. Entonces, tomar las herramientas y las inversiones necesarias para eliminar o corregir el problema el problema que sucedió o que sucede a riesgo. Y otro es disminuir la probabilidad, la probabilidad con el fin de que disminuya la importancia, y así no se presente como un problema mayor para el transcurso o el transcurrir o el buen transcurrir del proyecto. Y en última instancia, en el paso 5, la etapa 5, tenemos el seguimiento y control. Como en las otras gestiones, hay que darle seguimiento y gestión a esta matriz de riesgos, con el fin de identificar si se están describiendo, tratando y llevando a cabo el procedimiento como está escrito. En caso de que no esté llevando a cabo, pues identificar eh, las diferentes oportunidades de mejora para poder corregir nuestro procedimiento, nuestra matriz de riesgos.
Gestión de los interesados. En la gestión de los interesados debemos tener la percepción de que las partes interesadas de un proyecto son todas las partes que se ven afectadas de una u otra manera por la implementación o la ejecución de dicho proyecto. Entonces, por ende, cada proyecto va a contar con unas partes interesadas específicas, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo de las partes interesadas de cualquier proyecto es el administrador o gerente del proyecto, los clientes, los miembros del equipo de trabajo del proyecto, los inversores, la comunidad aledaña a donde se vaya a implementar el proyecto, el gobierno y los entes gubernamentales, entre otros. Para abordar esta gestión de los interesados, vamos entonces a clasificar esta gestión en 3 etapas básicas. La primera etapa es identificar y armar una base de datos o un directorio directamente con los datos de los interesados o de las partes afectadas directamente por el proyecto. Identificando y armando la base de datos directamente con información pertinente y puntual que ayuden a la hora de que el gerente o el gestor o el administrador del proyecto quiera comunicarse o tener un contacto o interactuar con dicho interesado, lo pueda hacer directamente consultando en dicho directorio. Entonces vamos a tomar los nombres con apellidos, sus contactos, su teléfono, su correo. Se toma también la localización donde se encuentran. Se puede clasificar por nivel de influencia o nivel de poder o nivel de toma de decisiones dentro del proyecto. Y se debe de especificar directamente la clasificación que tiene cada uno de las partes interesadas. Es decir, se debe generar una clasificación debido a que no todos los interesados tienen el mismo nivel de interés y por ende no todos tienen el mismo trato o no se deben de tratar de la misma manera, por decirlo así. En el caso número 2 o en la etapa número 2 tenemos la planeación de estrategias para gestionar de manera eficiente los procesos con las partes interesadas. Entonces, primero que todo, se recomienda clasificar las partes interesadas en los siguientes ítems. Entonces, vamos a clasificar en desconocimiento para las partes interesadas que realmente se ven afectadas por el proyecto, pero que no conocen ni saben de la realización del proyecto. No tienen conocimiento del proyecto como tal. Tenemos otros que son los opositores, que sí conocen las características del proyecto y de cierta manera efectúan cierta resistencia a que se lleve a cabo. También tenemos las partes interesadas neutrales, que conocen las condiciones y las características del proyecto, pero que no toman acción y no tienen por decirlo de alguna manera, ni pro ni contra sobre el proyecto. Otro que es apoyo y soporte. El apoyo y soporte son equipos o son partes interesadas que si bien no trabajan directamente en el proyecto, en cualquier parte o en cualquier segmento de la implementación del proyecto, puede intervenir parcialmente. También tenemos entonces ya al líder.
Entonces él se clasifica como líder a todos los participantes activos del proyecto, los que participan directamente, eh, directamente en el proyecto. Este, en este caso, eh, por ejemplo, tenemos al gerente del proyecto, tenemos a los trabajadores del proyecto, que trabajan 24/7 en pro del proyecto y que tienen objetivos y metas estructuradas en cuanto al proyecto. Para el Entonces, aquí va como el paso número 1 y el número 2. En el número 3 tenemos que se deben establecer esfuerzos necesarios para mantener a los interesados, valga la redundancia, con interés. Es decir, teniendo una buena comunicación, estableciendo buenos canales de comunicación con ellos, eh, y dándoles, por decirlo, voz y voto, o darles eh, cierta potestad, para que no pierdan el internet, es decir, mantenerlos bien informados de todos los avances, las cosas positivas y negativas que pasen en el transcurso del proyecto. Eh, es de vital importancia para mantenerlos eh, con, con la información clara y con el interés claro, por decirlo así. Eh, Ellos también pueden tener voz y voto en algún cambio. Voz y voto no, tienen la posibilidad, deben de tener la posibilidad de, de sugerir o solicitar cambios en el proyecto como tal. Entonces ya esto se debe de establecer mediante un procedimiento que les llegue directamente, ya sea vía documento escrito, documento email, al gerente del proyecto, y que él pueda establecer si es viable o toma acciones directamente en esta acción, o en esta sugerencia. Gestión de adquisiciones. En esta gestión nos enfocamos entonces en las adquisiciones, que es lo mismo pues que las compras. Eh, Nosotros, como proyecto, pasamos a ser clientes o a comprar, ya sean materias primas, o adquirir bienes o servicios de terceros, eh, por diferentes necesidades que tienen los proyectos particulares. Entonces, en la gestión de adquisiciones, nosotros vamos a decidir entonces qué comprar y eh, qué adquirir dependiendo de las necesidades puntuales de nuestro proyecto. Entonces, eso es como una forma de tercerizar o subcontratar, ya sean servicios o productos. eh, una empresa o un proyecto decide subcontratar o comprar con terceros o tercerizar, debido a que le puede resultar más económico que esos procesos lo realicen otras empresas que realizarlo internamente en el proyecto. Es decir, la empresa no quiere o no cuenta con la tecnología para hacerlo, eh, o de pronto el proveedor lo deja más barato de lo que nos saldría producirlo o hacerlo, o no contamos con la tecnología para sacar eh, dicho artículo o servicio de la calidad que nos lo ofrece los proveedores. Entonces, para darle seguimiento, perdón, para darle una estructura a la gestión de adquisiciones, vamos entonces a basarnos en 6 ítems que nos va a dar el paso a paso para identificar las secciones que se deben de llevar a cabo en el proceso de adquisición. La primera etapa es decir qué se va a comprar, decir qué necesita la empresa, decir qué insumo o servicio se desea adquirir.
hay diferentes métodos y el método recomendado es acudir a un juicio experto, una persona que sepa del proyecto, del proceso y nos dé datos valideros. En la segunda instancia tenemos que definir las fechas, definir los tiempos en los cuales se van a adquirir estos productos o servicios. Hay que tener en cuenta entonces que esos tiempos son de vital importancia debido a que muchas empresas o muchos proyectos dependen de estos tiempos, de su eficacia o su producto final. Entonces, en muchas ocasiones, en muchos proyectos se debe pedir o definir con bastante antelación las fechas de compra para la programación en la puesta en marcha del proyecto y que salga de una manera óptima en cuestiones de tiempo. En la estancia 3 tenemos entender los tipos de contrato. Entonces, se sabe que hay diferentes contratos que nos pueden ofrecer los terceros, como el contrato a término fijo, que no importa lo que pase en el tiempo establecido, no va a variar el valor del bien o el servicio contratado. El precio renovable, que dependiendo de ciertas características, este precio puede cambiar en el tiempo. También tenemos el tiempo y materiales, que son la materia prima como tal, la adquisición de materia prima para la elaboración o para llevar a cabo nuestro proyecto. Como estancia número 4, entonces ya tenemos la realización de las compras. En esta estancia ya salimos a hacer las compras de los objetos que requerimos para nuestro proceso, objetos o servicios. Se deben de buscar los proveedores. Entonces se hace una evaluación de los proveedores. Según esa evaluación se define cuál es el que nos venda las mejores condiciones según las características de nuestro proyecto, y con ese proveedor vamos a trabajar o vamos a efectuar la orden de compra. En el paso número 5 tenemos la supervisión de adquisición, es decir, que hay que hacer un monitoreo o hay que hacer auditorías periódicas para supervisar si bien los proveedores, para verificar cómo va el cumplimiento y para verificar el cumplimiento de todas las características establecidas a la hora de la compra. Muchas empresas, y de hecho en las normas internacionales como la ISO 9000 salen establecer auditorías para controlar ese tipo de proveedores, para controlar los proveedores y para hacerles un seguimiento. En el paso número 5 tenemos entonces del que les estaba hablando, que el monitoreo se puede realizar por personas de la empresa, incluso hasta por personas externas de la empresa. Ya para cerrar tenemos el paso número 6. Ese sería el cierre de contrato. Entonces tenemos que buscar un cierre de un contrato que salga con conformidad, archivar la información que recolectamos y documentar toda la información y archivarla. Básicamente de eso trata las adquisiciones.